Hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola, un santo que fue soldado y que en un momento de enfermedad se convirtió a Jesucristo. Y él fundó una orden religiosa que se llama la Compañía de Jesús. Y tiene como lema: para cosas mayores nací, a mayora natus sum. Para cosas mayores he nacido. Y todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. A ese Dios a quien él un día se había convertido, había cambiado su vida. Ad mayora natus sum. Para cosas mayores he nacido. Pero nacimos para ser profetas. Y por eso el salmo de la misa de hoy nos habla de algo maravilloso. Las lecturas bíblicas, el Evangelio, la primera lectura, nos habla de cuál es la condición de los profetas. Y nosotros todos somos profetas de que nos bautizaron. Vamos a ver el salmo que nos dice. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchame, Señor, por tu clemencia. El profeta vive momentos de crisis. Me estoy acordando ahora de San Pedro cuando estaba en la cárcel. Al otro día lo iban a ejecutar. Y resulta que vino un ángel y lo sacó de la cárcel. En momentos de crisis, nosotros estamos bien preocupados. ¿Qué nos va a pasar? El profeta siempre está preocupado. ¿Qué le va a pasar? Vino un ángel del Señor y le dijo: Pedro, vístete, sale, cíñete el manto y vámonos de aquí. Las puertas se abrieron y salió de la cárcel. Pero la noche anterior él estaba dormido, no se preocupó de que al día siguiente iba a ser ejecutado. Él estaba dormido y el ángel del Señor lo despertó y le dijo: Pedro, levántate, vamos, sale de aquí. Y Pedro fue otra vez donde estaban sus hermanos orando por él, y resulta que no le querían abrir la puerta porque no sabían que era él, no creían que era él. Fue más fácil para Pedro salir de la cárcel que entrar en su propia casa. Así a veces le pasa a los profetas. Pero entonces cuando el profeta ora a Dios, el Señor lo escucha por su clemencia. ¿Qué cosa es tener clemencia? ¿Lástima? No. Clemencia es sentir el dolor ajeno. Clemencia es misericordia, amor en acción. Y cuando Dios te ama, Dios es clemente. Dios es misericordioso. En aquel momento que Pedro estaba en la cárcel, Dios fue misericordioso porque el ángel del Señor lo sacó de la cárcel. Hoy en día, la iglesia necesita la misericordia de Dios. Señor, tenemos más enemigos, dice el Salmo, que los cabellos de la cabeza. Bueno, la gente que se está quedando calva pues ya no tiene tantos enemigos. Pero el que tiene pelo tiene que tener cuidado, porque mientras más pelos tiene, más enemigos tiene. Así es como dice el Salmo. La clemencia de Dios nos hace confiar completamente en Dios. Es la virtud de la esperanza. ¿Saben ustedes qué significa la palabra virtud? Fuerza. Y la virtud de la esperanza es una virtud que nos hace seguros, nos da la seguridad de que Dios es fiel con sus promesas, de que Dios no va a cambiar sus promesas, que si Dios nos prometió la vida eterna, Él nos va a dar la vida eterna, que si Dios nos prometió su presencia, su apoyo en este mundo, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. La misericordia de Dios es una misericordia que no cambia, que no se va. Dios no quita su misericordia de nosotros, aunque pequemos, aunque nos equivoquemos, aunque seamos débiles, aunque a veces ensuciemos nuestra alma con el pecado.
pero Dios sigue siendo misericordioso. Ahora me estoy acordando de la adúltera y Jesucristo. Trajeron a una mujer adúltera, sorprendida en adulterio, y la pusieron delante de Jesús y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y Jesucristo, si decía apedréenla, entonces le iban a decir: pero tú no predicas misericordia. Si decían: Jesucristo, perdónela, iban a decir: tú estás contra la ley de Moisés. Y lo iban a apedrear a él por eso. Si estuviera contra la ley de Moisés, lo iban a coger preso a él. Pero Jesucristo fue mucho más inteligente que esa gente. Y dijo: de que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Dice el Evangelio que empezaron a irse, empezando por los más viejos. Se fueron yendo. ¿Quién sabe? Porque esos viejos tenían algo que ver con la mujer aquella. Y cuando Jesucristo le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Hoy en día, mis hermanos queridos, nosotros somos profetas. La iglesia es una iglesia de profetas. Es una iglesia de mártires. Es una iglesia rodeada o regada con la sangre de los mártires. La semilla la puso Dios, pero los mártires con su sangre alimentaron esa semilla. Y por eso nosotros estamos aquí. Continuamos con el Salmo. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por ti he sufrido injurias, y el odio del que te odia, dice el Salmo, el odio del que te odia recae en mí. Miren qué cosa tan grande, qué salmo tan maravilloso. Señor, por ti he sufrido injurias, porque las injurias que me dan a mí, en realidad, es a Dios a quien se la están dando. Y como no pueden alcanzar a Dios, entonces alcanzan a los representantes de Dios, a los que creemos en Dios, a los hijos de Dios. Si alguien los odia a ustedes y no les puede hacer daño a ustedes, ¿verdad que le va a hacer daño a alguien que ustedes aman? Si tienen hijos, le van a tratar de hacer daño a sus hijos para alcanzarlos a ustedes. El odio con el que te odian me alcanza a mí. Si tú y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que estar firmes en la fe y recibir las injurias, los odios, las críticas, las quejas, los ataques. Porque en realidad los ataques que nosotros recibimos no es para nosotros, es para Dios. Fíjense que a veces nosotros decimos: ¿por qué me pasan estas cosas? En realidad no es contra ti el problema, es contra Dios. Todos esos que atacan a la iglesia, que aprueban el aborto, que aprueban tantas cosas ilegítimas y que las hacen legítimas, todos esos que odian a Dios, en realidad quieren destruir a los que creemos en Dios porque odian a Dios. Las injurias con el que te quieren injuriar a ti me tocan a mí, y el odio con el que te odian me odian a mí. Si ustedes y yo somos cristianos, no podemos aspirar a un jardín de rosas. Nuestra vida cristiana es una vida de lucha, de combate. Tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos, inocentes como una paloma. Pero no podemos ser tontos. Tenemos que ser manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. La serpiente usa su astucia para picar, para morder. Los hijos del demonio usan su astucia para hacer daño, para destruir a la humanidad. Y hoy en día hay muchos hijos del demonio que están tratando de destruir a la iglesia.
porque la iglesia es la obra de Dios. El odio con el que te odian me toca a mí. Si tú y yo somos cristianos, no podemos ser infieles. Tenemos que permanecer fieles a Dios, perseverar. El Evangelio, Jesucristo dice en uno de los Evangelios, el que persevere hasta el final será salvo. El que persevere hasta el final. ¿Qué cosa es perseverar? Que cuando todo el mundo se va, yo me quedo. Para que tengamos esa fuerza, le doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.